Bienvenidos a la sesión 3 de Teoría General del Estado. El día de hoy vamos a hablar sobre el Estado moderno, el Estado y derecho. Para el día de hoy vamos a iniciar con el Estado moderno. Esta surge a partir de la Edad Media y el advenimiento del Renacimiento, las reformas protestantes que fueron surgiendo a través de toda Europa y sobre todo el surgimiento también de los enciclopedistas europeos que fueron conceptualizando todos y cada uno de los preceptos que actualmente tenemos a través del conocimiento sobre la determinación del Estado y sobre este pensamiento, cómo ha ido evolucionando a través de las diferentes épocas hasta lo que tenemos actualmente. El concepto del Estado moderno lo podemos ver a través del Renacimiento, aparece esta concepción del Estado moderno a través de uno de los grandes eh, autores que ha surgido y sobre todo que empieza a utilizar el tema del derecho, del Estado, que es Maquiavelo, y que dibuja los rasgos de certeza de los rasgos de la sociedad política y delimita el tema de la soberanía. En la superación del dualismo de la lucha del Estado y la Iglesia es otra vez de la gran injerencia que tuvo la Iglesia, como lo vimos en la sesión pasada, y cómo esto fue ingiriendo también en la determinación de los gobiernos que estaban en diferentes puntos de nuestro globo. Y el primer acuerdo entre el príncipe y sus siervos para dar vida a la Carta Magna. Pasemos a la parte fundamental que es las características del Estado moderno. La libertad religiosa permitió, a través de los movimientos protestantes, que se diera este resquebrajamiento o la duda de cómo se iba situando el tema y la importancia de la participación de la iglesia, y que esto originó en mucho también que surgiera un pensamiento diferente al que se estaba habitualmente construyendo en todas las sociedades. Esto originó que dentro de los mismos pueblos surgieran diferentes temas, como es la unidad de los que habitaban. Recordemos que habían varios feudos y que estos originaron a través de su propia necesidad la defensa contra invasiones de otros pueblos. Esto originó la unidad entre estos mismos pueblos, la estructura constitucional que se iba conceptualizando y la autolimitación del Estado. Es decir, que surgido de esta misma estructura orgánica, había que delimitar cuáles iban a ser los límites para que no se sobrepasara ni el poder de los monarcas, que a quienes se les empezó a dotar de más poder, o de los parlamentos, que esto también originaba oligarquías por parte de estos grupos que se iban erigiendo poco a poco. Parte también del pensamiento que fue suscitándose por diferentes autores en este tema del humanismo renacentista que iba surgiendo, por una parte fue Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo empezó a tratar de una manera drástica y sobre todo humana el ejercicio del poder y sobre todo limitaba que el príncipe tenía la misión de cuidar a sus súbditos y que tiene que ser a través de un Estado fuerte que imprima la ley. Y para él, el gobierno que más que era propio el manejo era el de la República. Sin embargo, hablaba sobre que el hombre por su propia naturaleza era perverso y egoísta, por nacimiento. Y esto, su propia preocupación de seguridad, aumentaba también el poder y sobre todo originaba un Estado fuerte y ese tenía que ser gobernado por un príncipe que sea astuto, sin escrúpulos y morales para garantizar así el orden social. Este era el primer pensamiento de Maquiavelo, que fue muy criticado, sin embargo, también originó muchos pensamientos y también lo que permitió que otros autores fueran incrementando y surgiendo otras ideas potenciales. Bodino, por su parte, en los 6 libros de la República, su objetivo es consolidar la monarquía y sobre todo a través de la doctrina sobre la soberanía. Esta definida que el poder supremo sobre ciudadanos y súbditos son sometidos a la ley y a la vez a la soberanía de crear y derogar las leyes del poder supremo. El poder político es resultado de un pacto y existen diferentes formas de gobierno. Aquí empezamos a hablar sobre la diferencia entre la división de poderes y aquí hace pequeños preceptos sobre la democracia, que el poder ejerce del pueblo, la aristocracia, que es un poder por parte de un cuerpo colegiado, y la monarquía, que se centra en una sola persona. Por su parte, Filmer habla a través del patriarca, la potestad divina de los reyes y los discursos patriarcales. Acá hablamos sobre la divinidad de los reyes, que dio también parte del absolutismo. De estos
también surgieron otros pensadores españoles que afirmaban la parte de la ley natural del hombre. Al sujetarse a los gobernantes y el gobernados, consideraron la soberanía de la comunidad política, y esos, hubieron muchos juristas, sociólogos, filósofos que hablaban sobre cómo se originaba esta nueva organización social a través de la conceptualización de la dotación del Estado. Y con esto también la diversidad de pensamientos que se fueron regando a través de toda la Europa, y sobre todo también ingirieron para los nuevos pensadores. Esos nuevos pensadores podemos hablar sobre cuatro en específico. Hobbes, que habla sobre el probar la necesidad de la soberanía indivisa en el derecho divino de los reyes, sino por argumentos racionales, y a través de Leviatán, que hablaba sobre el poder político de la iglesia y plantea el derecho del individuo a acogerse a aquel soberano que le brinde mejor protección. Aquí hablamos sobre un punto muy importante, la seguridad. La seguridad fue un punto predominante en todos los pensamientos. Locke, por su parte, habla ya sobre un contrato social y sobre todo también el equilibrio de los poderes a través de un legislativo, un ejecutivo, y hablaba también de un tercer poder que era un confederativo, que hablaba también sobre quiénes eran los que delimitaban si habría la guerra, la paz, los tratados internacionales con otros estados. Por su parte, Rousseau habla en esta libertad natural absoluta, que los hombres viven y nacen siendo buenos, y que por esa misma naturaleza hace que se congreguen y que quieran vivir en paz y en defensa de su propia soberanía popular democrática. Por último, Montesquieu habla sobre, a través del espíritu de las leyes, esa concepción liberalista, y considera la necesidad de la separación de los poderes. Esa tranquilidad del espíritu da opinión a la seguridad y goce del gobierno de los ciudadanos con motivo de no temer a otro, es decir, la protección. Esto es muy reiterativo constantemente, el tema de la seguridad, de la defensa y sobre todo la protección de los individuos que habitan en esta misma sociedad. La crisis de la ciencia política en nuestros días es la radicalización, es decir, que todos estos pensamientos que fueron surgiendo y que hasta la actualidad todavía siguen siendo parte importante de la discusión de muchos autores y pensadores, es la radicalización de cada uno de estos temas, porque cada uno ha originado algo fundamental o que en la actualidad ha permitido que se vaya madurando las conceptualizaciones modernas. Sin embargo, todavía sigue la pugna entre cuál es el mejor criterio para delimitar la existencia, y en la actualidad lo podemos ver también en las diferentes sociedades, el capitalismo, el comunismo, estos pensamientos que se van radicalizando, hace que no haya unión en un criterio general, y por ende también exista criterios encontrados y las utopías del contemporáneo, y destruye. Esto ha generado una crisis constante en todas las sociedades. Por su parte, el Estado y el Derecho habla sobre esa relación intrínseca que tiene el surgimiento de este ente social y político con la propia normatividad que le da origen. Esa relación o dupla es un círculo que ha originado sobre todo que cómo surge a través de estos movimientos sociales o la propia necesidad, la conceptualización jurídica se va cimentando. Sin embargo, no deja de estar relacionada la existencia del uno con el otro. Esta noción del Estado, primeramente se observa la noción que el hombre, que tiene el hombre acerca del Estado. Esa noción que también a través de los diferentes tratadistas está sumergido en la realidad del Estado, en un estudio diferente al que podemos conceptualizar en la vida del Estado en la actualidad. ¿A qué me refiero? La relación entre el Estado y el derecho. Uno, las teorías que consideran el Estado una mera realidad social común, como un complejo de hechos sociológicos ajenos a todo orden jurídico y como un fenómeno de mando. Es decir, que a través de la imposición de una fuerza es que se originó el Estado. Esa es la teoría sociológica, que como las conductas del propio ser humano fueron originando la conceptualización del Estado. Un grupo de teorías que sostienen que el Estado tiene dos facetas, dos aspectos, dos dimensiones, un aspecto jurídico y otro sociológico. Habla sobre la conexión entre estas dos caras y estas dos vertientes, y que se limita a constatar la existencia de una doble fase. Es decir, la relación que existe entre estas dos diferentes conceptualizaciones. Y por último, la teoría de Kelsen, que afirma la estricta identidad entre el Estado y el derecho. Es decir, de un orden jurídico vigente
y en dos palabras que se designa a un solo objeto. Este espíritu es lo que ha delimitado en la actualidad para todos los tratadistas en materia jurídica y que también es muy estricto en el sentido de que se tiene que llevar a la literalidad de como lo dice la Constitución o la ley. Las teorías sociológicas del Estado, el Estado es una realidad sociológica intrínsecamente exacta. Sin embargo, es falsa desde el punto de vista formal, porque se determina que en una primera afirmación el Estado es un mero hecho sociológico, que únicamente fue a través de lo que comentábamos hace un momento, del surgimiento del ejercicio del poder o de la imposición de un mando, lo que dio origen al Estado. En la teoría de la identidad entre el Estado y el derecho, Hans Kelsen afirma que el Estado no es más que un sistema de orden jurídico vigente. En consecuencia, la doctrina se reduce únicamente a un sistema de normas. Kelsen manifiesta que el objeto se conoce como el medio jurídico que se encuentra en el mundo del deber ser al del ser, que es la parte sociológica. Es decir, el hombre debería ser, sin embargo, la ley determina lo que debe de ser la sociedad. Aquí entran también los tratadistas sobre el tema de la ética, de la moral y esta conceptualización del cruce de pensamientos filosóficos. Y el Estado no más que el orden jurídico vigente. En esta parte establece las dos conceptualizaciones, por eso dice la teoría de la identidad, habla que cada uno de estos puntos, independientemente que son separados, convergen para dar origen al Estado actual. El surgimiento de este sistema de protección originó que la suma de voluntades a través de un contrato social se logre realizar a través de un documento que determine cómo se debe regir y darle voluntad a algo que no existe y que ahí surge la persona jurídica. Es decir, a través de una normatividad se le da el valor que en la actualidad contiene. ¿Cuál es en la teoría de Kelsen, la aplicación de la doctrina, denomina la personalidad jurídica del Estado a ese conjunto de normas que regulan la conducta del hombre, la personificación metafórica del orden jurídico positivo, y el Estado es el soporte, el creador del derecho, por lo anterior. Existen normas jurídicas y es preciso que esta instancia de imposición, esta conexión de la relación jurídica exista dentro de una misma norma. Es decir, que todo lo que ha originado a través de los movimientos históricos concluyeron en un sistema jurídico y este sistema jurídico es lo que en verdad le da existencia al Estado. ¿Cuál ha sido la aplicación de esta teoría? Que en respecto de problemática de la teoría del Estado se concluye que busca explicar todos los problemas propios de la realidad estatal como jurídicos. Es decir, que todas las situaciones que van pasando, siempre el tema jurídico va a estar delimitado o en su fenómeno, como va avanzando, también la normatividad se va retrasando y esa se tiene que ir modificando constantemente de acuerdo a la nueva realidad social. Y la crítica de la teoría, entre los que hablábamos hace poco, de los sociológicos, de las dos facetas, esas críticas determinaban que no podía verse únicamente al Estado como un tema jurídico, sino que tiene que verse las variaciones desde un vista radical, que es en la parte sociológica, depende únicamente de lo que sucedió en el hombre. Y la de dos facetas habla, como parte de esa teoría, habla que se necesitan de las dos, que se necesita de esa conexión entre las dos situaciones para entender mucho mejor cómo va surgiendo el Estado y la conceptualización sobre todo de este ente para las actuales generaciones.